micrófono. De lo contrario, al finalizar yo voy a dar unos minutos para que las personas puedan activar su micrófono y realizar las preguntas pertinentes. Entonces, iniciemos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de las excavaciones y de las zanjas son establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los peligros asociados con la realización de excavaciones y zanjas, tales como los derrumbes de materiales, la caída de personas o equipos, los contactos con líneas aéreas y contactos con líneas de servicio enterradas, etc., ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. Vamos a tomar como referencia a la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento y modificatorias. Vamos a tomar también como referencia de esta capacitación al decreto supremo 011-2019 que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en obras de construcción. Vamos a tomar como referencia a las normas técnicas de edificación, la G050, seguridad durante la construcción, y vamos a tomar como referencia también a la normativa internacional OSHA, ¿no? La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos. Como les venía diciendo, los trabajos de excavaciones y zanjas son netamente actividades del sector construcción civil. Entonces, los índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una primera posición de siniestralidad con respecto a otras actividades, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de la actividad de construcción civil se encuentran expuestos en su centro de trabajo a una gran variedad de riesgos de seguridad, riesgos disergonómicos, entre otros. Ello varía según el tipo de obra, el puesto de trabajo, el lugar donde se desarrolla la obra, la magnitud de la obra, la duración de la obra, etc. Al respecto, una forma de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales es identificando estos riesgos y aplicando las herramientas prácticas y sencillas que permitan, en este caso, implementar medidas preventivas para eliminar, para minimizar o controlar el riesgo, ya sea de seguridad o disergonómico identificado, ¿correcto? Entonces, yo lo que quiero que tú entiendas es que lo que vamos a ver a continuación son actividades netamente del sector construcción civil. El sector construcción civil se rige por el régimen de construcción civil, ¿correcto? Toda actividad de albañilería se rige por el régimen de construcción civil. Pero para que una actividad de albañilería, por ejemplo, o de construcción se rija por el régimen de construcción civil, la obra que se va a desarrollar tiene que tener un presupuesto de más de 50 UITs. Significa que esa obra tiene que estar presupuestada, por ejemplo, al tipo de cambio, como estamos en estos momentos con la UIT. Una UIT equivale a 4.950 soles en este año 2023. Si tú lo multiplicas por 50, estamos hablando de 247.500 nuevos soles, ¿ya? Entonces, la obra presupuestada para la construcción civil o para los trabajos de albañilería, como deseas decir, debería tener un presupuesto de 247.500 soles a más. Si el presupuesto de esa obra es menos de 50 UITs, esa obra no pudiese ser considerada dentro del régimen de construcción civil. Y recuerda que la normativa que yo a ti te he mostrado en las diapositivas se enfocan solamente cuando la obra de construcción civil está dentro del régimen indicado, ¿ya? Entonces, en todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de tres veces mayor de morir
y 2 veces mayor de resultar lesionados que los trabajadores de otros sectores. Estos accidentes tienen un costo enorme para la persona, para el empresario y para la sociedad. Muchos de los estudios sobre la siniestralidad en este sector indican que el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control, y que el 20% restante se debe justamente a errores de ejecución. De ahí la gran importancia de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como obliga la actual legislación, el estudio de la seguridad y la salud y la necesidad de que todas las personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y su respectiva prevención, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los trabajos en obras de construcción están asociados a muchos riesgos que pueden ocasionar un accidente de diversas índoles, incluso mortales, caer desde una altura, estar atrapado por la tierra o los escombros, o recibir golpes por la caída de materiales y herramientas, sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas o entrar en contacto con sustancias peligrosas. Entonces, hay que otorgar prioridad a las medidas para poder eliminarlos o reducir el riesgo en origen y proporcionen una protección tanto colectiva, la protección individual, por ejemplo, los equipos de protección individual, se utilizará cuando los riesgos puedan reducirse con otros medios, ¿no? Entonces, muy importante ese punto. Modelo de plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicado a la construcción. A ver, tenemos lo siguiente con respecto a este punto. Tenemos dentro del modelo del plan estratégico lo respectivo a la gerencia, por ejemplo. La gerencia lo que hace es contribuir enormemente al demostrar un interés personal en la seguridad cada vez que sea posible e involucrarse en forma personal con los encargados de la rutina diaria y sus trabajadores. Lo puede hacer mencionando la necesidad de trabajar con cuidado y a su satisfacción por periodos importantes sin acciones. Específicamente cumpliendo como mínimo estos 3 puntos. ¿Cuáles son? Tener una política definida sobre la seguridad y la prevención, así como un programa para cada obra, adjudicar fondos para el funcionamiento del programa de seguridad. De seguro, por grandes que sean, los beneficios serán mucho mayores. Significa que para seguridad en una obra tiene que tener un presupuesto, se debe de demandar un presupuesto. ¿Qué más tenemos? Tener personal clave adiestrado en seguridad y ejecución de medidas preventivas, ¿no? Entonces son muy importantes ahí, ese punto. ¿Qué más tenemos? Con respecto al tema de la organización. Primero, la gerencia para lograr la seguridad en la obra debe de organizar un programa y una base definida, ¿no? Entonces, muy importante. Recuerden de que no todas las obras de construcción civil son iguales, porque no todas tienen las mismas condiciones, ¿no? El número de trabajadores, etcétera, el tiempo de exposición de su gente.
Este no debe ser solo teórico. Los accidentes ocurren en la obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor. Este aspecto de su trabajo es importante, es clave, pues debe de garantizar que no se den lesiones en trabajadores ni en terceros, ni daños a los equipos o a la obra o simplemente a la propiedad de terceros. El resultado negativo de accidentes afectaría directamente el equipo a los costos de producción. La constructora no quiere accidentes en esta obra. Los ingenieros no quieren accidentes en esta obra. El contratista desea evitar eventualidades. Los propietarios desean que se construyan sin accidentes y los trabajadores no quieren accidentes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los accidentes en una obra de construcción civil acarrean situaciones desfavorables y negativas para el proyecto, ¿no? Una de ellas es las paralizaciones que se dan. También es importante el plan de equipo de trabajo. Los métodos, por ejemplo, basados en el sentido común, con un poquito de guía técnica y aplicados correctamente, son muy eficaces porque se tornan flexibles y adecuados para cada trabajo. Todo esfuerzo en prevención para que resulte benéfico debe estar relacionado con la obra y ser aplicado al riesgo y a los trabajadores expuestos. Debe ser además sencillo, directo y exento de ideas y también de mecanismos confusos. El requisito indispensable para cualquier plan, por ejemplo, de prevención, es el deseo sincero de los jefes de proyectos y gerentes de implantar y dar seguimiento y mejoramiento continuo al plan trazado por medio del proceso constructivo y ajustándolo a las circunstancias cambiantes que surjan desde el punto de vista tanto económico, es ventajoso para todos, pero más aún para el contratista. Sin embargo, quienes están en las obras son los trabajadores. Por ello, en toda obra con más de 10 trabajadores, debe haber un mínimo de 2 personas formadas en comités que den seguimientos al orden, a la limpieza, a la dotación de equipos de seguridad y el uso del mismo por parte de los empleados, etcétera. Un informe con más sentido preventivo y capacitado para ejercer con propiedad puede recibir un curso específico corto, ¿no? Entonces es muy importante tener gente en obra que se encuentre capacitada no solamente en seguridad, sino en planes de emergencia, por ejemplo, ¿no? Cómo brindar los primeros auxilios. Siempre debe haber personas que conozcan el tema preventivo en este tipo de situaciones, porque el sector construcción civil es uno de los sectores de mayor accidentabilidad, ¿correcto? Con respecto a la seguridad para el público, cuando se hacen obras en la vía pública, ya sea pistas, veredas, condominios, el público siempre tiene la curiosidad natural por las obras en construcción y hará cualquier esfuerzo por saber qué se está haciendo, exponiéndose muchas veces a peligros nuevos originados de dichas actividades, lo que acarrearía problemas a la constructora. En nuestro medio y sobre todo en trabajos de reparación de carreteras, aceras, alcantarillas, puentes o edificios en ciudad, es demasiado pobre la señalización y orientación que se da al público, lo que directa o indirectamente puede originar demandas por responsabilidades civiles muy costosas y desgastamientos. Debemos extremar los cuidados. Recordemos de que cada día la gente se va mentalizando más, concientizando más, y lo que antes no se denunciaba, ahora muy pronto se puede hacer, ¿no? Por tanto, debemos hacer todo lo posible para informar al público que se está ejecutando una obra. Se recomienda poner avisos bien iluminados y visibles a toda hora, sencillos para que no distraigan a los conductores
pero eficientes como información y signos de que la empresa vela por la seguridad ciudadana. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Reglas básicas para la efectividad de los carteles en obra. Por ejemplo, para que los carteles o la señalética que nosotros pongamos o utilicemos en obra tenga eficacia frente a las personas o a los curiosos, en primer lugar, tenemos que seleccionar los carteles en forma objetiva. Significa que es necesario conocer exactamente cuáles son los peligros que se deben de corregir o advertir en obra, ¿cierto? Tenemos que colocar los carteles estratégicamente. Significa carteles tipo relámpago se deben de colocar en áreas de tráfico, carteles con mensajes más largos en áreas de descanso. Exhibir los carteles en una forma atractiva. ¿Qué significa eso? Que cuidar que estén limpios, usar marcos vistosos, bien iluminados y evitar aglomeraciones de avisos, etc. Y sobre todo, cambiar los carteles con frecuencia. Pueden alternarse con fotos, con noticias. Entonces, desde el mismo momento en que se decide acometer una obra o actividad de cualquier tipo, considerada en el marco de la normativa de la construcción, la prevención de riesgos laborales debe estar presente. La importancia es fundamental para que desde el inicio afrontar cualquier riesgo imprevisto. Entonces, es importante que se ofrezcan unos consejos básicos sobre la seguridad y salud en construcción con el fin de ayudar a prevenir los accidentes de los trabajadores y también los que puedan sufrir otras personas ajenas, lógico, a la obra. Trabajar en zanjas y excavaciones es una de las operaciones de construcción más peligrosas, y los derrumbes o desmoronamientos de las zanjas representan una seria amenaza para la vida de los trabajadores. Una excavación es cualquier corte hecho por el hombre en la superficie de la tierra, que se forma por la remoción de tierra. Una zanja es una excavación estrecha, con una profundidad mayor que su ancho, pero no tiene un ancho superior a 15 pies. El uso de sistemas de protección y prácticas de trabajo seguras puede minimizar los riesgos del trabajo en zanjas para los trabajadores. El mayor riesgo que enfrentan los trabajadores durante los trabajos de excavación de zanjas es el riesgo de muerte por hundimiento del suelo. Pero otros peligros potenciales incluyen que los trabajadores caigan a la zanja, atmósferas peligrosas causadas por gases tóxicos, humos o vapores que ingresan a la zanja, materiales u objetos que caen en una excavación, como la tierra eliminada de una zanja o herramientas y materiales, servicios subterráneos dañados que pueden exponer a los trabajadores a atmósferas explosivas o peligrosas, electrocución o ahogamiento, e incidentes relacionados con equipos móviles, como ser golpeado por una excavadora. Para minimizar estos riesgos, debe realizarse una planificación previa, antes de excavar, para garantizar operaciones seguras de excavación y cavado de zanjas. Antes de comenzar cualquier excavación, una persona competente debe realizar una evaluación en el lugar de trabajo, que incluye evaluar las condiciones del suelo para determinar su estabilidad, localizar y marcar los servicios públicos subterráneos existentes, lo que se puede hacer llamando al 811, el Servicio Nacional, llame antes de excavar. Elegir los sistemas de protección adecuados para evitar derrumbes. Proporcionar un medio seguro para entrar y salir de la zanja o excavación. Prueba de atmósferas peligrosas dentro de la zanja, si es necesario. Identificar las líneas eléctricas aéreas y mantener distancias adecuadas para mantener la seguridad y planificar el control del tráfico cerca del área de trabajo. La persona competente es responsable de la seguridad de los trabajadores en una zanja o excavación y debe inspeccionarlos todos los días para identificar y eliminar cualquier condición peligrosa antes de que cualquier trabajador pueda ingresar. Esto se debe a que las condiciones de la zanja pueden cambiar, como por ejemplo, después de una tormenta. El peso del suelo puede variar.
pero una buena regla general es que 1 metro cúbico de suelo puede pesar aproximadamente 3.000 libras, y la tierra que cae 6 pies puede golpear a un trabajador con tanta fuerza como una camioneta que va a 35 millas por hora. Por lo tanto, todos los trabajadores que ingresen a una zanja o excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por el declive o los bancales de la tierra, o por entibaciones o cajones de blindaje, bajo la dirección de la persona competente. Observemos cada sistema de protección. El declive implica cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado lejos de la excavación. A menos que una zanja esté en roca sólida, las paredes no deberían ser verticales sin soporte. Si la tierra es granular y se rompe fácilmente, la pared de la zanja debe inclinarse más que si la zanja fuera de arcilla o de un material más estable. Para zanjas de hasta 20 pies de profundidad, necesitará una pendiente de 1,5 pies horizontal por cada pie de profundidad en el suelo tipo C, que es granular o arenoso, y el menos estable. Esto también incluye todos los suelos afectados anteriormente. Para el suelo tipo B, que es limoso, la pendiente máxima permitida es de 1 a 1 o un ángulo de 45 grados. Y para el suelo tipo A, como la arcilla, la pendiente es de 3/4 a 1 o un ángulo de 53 grados. El bancal es como un declive, pero los lados son verticales y luego se cortan como escalones. Al igual que en los declives, este método depende del tipo y la condición de la tierra. A veces puede usar una combinación de declive y bancal. Sin embargo, el bancal no se puede hacer en suelo tipo C. Muchos trabajos tienen un espacio muy limitado y no tienen lugar para hacer declives o bancales en los lados del suelo. Es entonces cuando se debe usar protección como las entibaciones o los cajones de blindaje. Se puede usar el apuntalamiento hidráulico en el trabajo en lugar de la pendiente. El sistema de puntal y riel prefabricado, fabricado en aluminio o acero, que soporta las paredes de la zanja, está diseñado para evitar derrumbes. Recuerde, todos los apuntalamientos hidráulicos deben diseñarse y configurarse de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA, las especificaciones del fabricante o los diseños de los ingenieros. Una caja o blindaje de zanjas es otra opción para evitar que las paredes colapsen. Las cajas de zanjas son un sistema de protección de uso frecuente para la instalación de líneas de servicios públicos, como las líneas laterales. También brindan protección a los trabajadores dentro de la zanja cuando no se pueden usar declives. Por lo general, es una pieza, por lo que es más fácil de instalar que otros sistemas de apuntalamiento. Una vez que se excava la zanja, la caja se coloca en el agujero y los lados de la caja sostienen las paredes de la zanja. La caja debe estar en buenas condiciones y ser del tipo adecuado para la profundidad y el tipo de suelo de la zanja. Cuando se usan correctamente, los lados estarán asegurados y mantendrán a los trabajadores seguros dentro del sistema de protección. Independientemente del tipo de zanja o excavación, seguir estas prácticas de trabajo adicionales ayudará a garantizar la seguridad de los trabajadores. Proporcione una forma segura de entrada y salida de una zanja o excavación de 4 pies o más de profundidad, como escaleras, escalones o rampas. Si usa una escalera, asegúrese de que no esté a más de 25 pies de distancia para que pueda llegar a ella rápidamente cuando sea necesario. Mantenga la tierra excavada, llamada escombro, así como también los materiales y el equipo pesado a un mínimo de 2 pies del borde de una zanja para evitar que algo caiga en ella. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada por una persona competente o hasta que haya una forma segura de entrar o salir y hasta que todos los desprendimientos en los sistemas de protección estén en su lugar. Realice pruebas para verificar la existencia de peligros atmosféricos, como poco oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos, cuando la zanja tenga más de 4 pies de profundidad. Use chalecos de advertencia u otros materiales de alta visibilidad cuando trabaje cerca de equipos o vehículos en movimiento y no se pare debajo de las cargas manejadas por equipos de elevación o excavación. Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de la zanja e identifique otras fuentes que puedan afectar la estabilidad de la zanja. Ubique y marque la ubicación exacta de los servicios públicos subterráneos, como cloacas, agua, líneas de teléfono o electricidad, antes de excavar una zanja. Mantenga una distancia segura cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas y use un marcador para cualquier distancia de separación difícil de ver o en áreas estrechas. Para evitar el acceso no autorizado, instale una barricada o cerca alrededor de las zanjas o excavaciones que se dejan abiertas. Recuerde, los incidentes que involucran riesgos de excavación y zanjas a menudo pueden ser fatales, por lo que es importante tomar todas las precauciones necesarias. Tenemos
un caso de un derrumbe de zanja donde una persona se vio afectada. Me dice, un obrero de 27 años de edad murió después de ser enterrado con tierra como resultado de un derrumbe en una zanja. El obrero estaba excavando en el fondo de una zanja para exponer la tubería del drenaje. A un lado de la zanja había una barrera de retención y al otro lado había una pared de tierra que era parte de la colina. Cuando el derrumbe ocurrió, otro trabajador estaba jalando baldes con tierra que había caído de los montones, ponía la tierra sobre la colina, encima de la pared de la zanja y también al otro lado de la excavación, y eventualmente parte de la colina se derrumbó enterrando al obrero. La parte de la colina que se derrumbó no estaba apuntalada o protegida de ninguna manera contra movimientos de tierra. La tierra en el área había sido removida por un terremoto. En el sitio no había una persona competente para inspeccionar el suelo y la excavación. Ningún asesoramiento inicial contra peligros se había hecho y el obrero no había recibido ninguna capacitación de la compañía. Entonces la pregunta es, ¿qué deberían haber hecho para prevenir este accidente? Tenemos lo siguiente, lo que se debió haber hecho para prevenir justamente esta situación de siniestralidad es la siguiente. Asegurarse de que los lados de todas las excavaciones estén apuntaladas y reposadas en un declive estable provistos con otra protección equivalente en lugar donde los empleados puedan estar expuestos a tierra que se muevan o derrumben. Es importante, por ejemplo, tener una persona competente que inspeccione frecuentemente las excavaciones en donde el suelo fue previamente movido o donde esté cargando material almacenado. Es importante capacitar a los empleados, incluyendo cursos de repaso para conocer y entender los peligros del trabajo. Es importante hacer un asesoramiento inicial del trabajo antes de empezar el trabajo y cuando haya un cambio, ya sea tormenta, terremoto, etcétera, en que pueda, lógico, causar peligros nuevos. Y este estudio de caso fue basado en un incidente real, lógico, en California, ¿no? Donde se presentó ese tipo de situación de siniestralidad, ¿correcto? Las excavaciones y la apertura de zanjas se encuentran entre las operaciones más peligrosas en la industria de la construcción. Nuevos tipos de equipo de excavaciones y la imposición de medidas estrictas para el cumplimiento de los estándares de la OSHA ha hecho que las operaciones de excavaciones y apertura de zanjas sean mucho más seguras. Sin embargo, muchos trabajadores continúan muriendo cada año y muchos más resultan gravemente lesionados en derrumbes y otros accidentes de excavaciones y apertura de zanja. Entonces, es muy importante tomar la conciencia adecuada cuando trabajemos con este tipo de actividades porque ha cobrado la vida de muchas personas o muchos trabajadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las obras que se suelen realizar en las diferentes partes de la ciudad. Definiciones. Tenemos en el lado derecho de la pantalla, en el lado izquierdo de la pantalla, una imagen de una excavación y en el lado derecho de la pantalla tenemos una imagen de zanja, ¿no? La excavación, en primer lugar, es un hundimiento o depresión en la superficie del terreno realizada por el hombre que se produce al retirar material generando condiciones de irregularidad en el terreno. La zanja, como estamos observando, es una excavación angosta bajo el nivel de la superficie del terreno de menos de 5 metros de ancho.
Previamente a la ejecución de cualquier zanja, se deben de analizar de manera minuciosa algunas características, por ejemplo, ¿no? Entre ellas tenemos la composición del terreno. La composición del terreno es primordial, es clave. Los terrenos cuyo origen es material procedente de excavaciones, ¿no? ¿Qué más debemos de analizar? La acción de las aguas de lluvia, con consideración del nivel freático. Lo que va a hacer la agua es ensuavizar o soltar la tierra. Entonces, al ensuavizar o soltar la tierra va a hacer de que ésta se desmorone con mayor facilidad. Por eso, cuando se realizan trabajos de excavaciones y zanjas, lo primero que se debe hacer es evitar que el agua llegue a la zanja. Con respecto también a las sobrecargas estáticas por edificaciones próximas cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en la transmisión de cargas, así como por los acopios de materiales o de las tierras de vaciado. Las sobrecargas dinámicas por solicitaciones de viales de tráfico y tránsito de maquinaria, los vehículos trabajando o circulando en las proximidades pueden provocar agrietamiento o desplome por las vibraciones y las sobrecargas. Los empujes producidos sobre las paredes de la excavación, por ejemplo, dado que los terrenos puedan no tener capacidad portante para resistir dichas solicitaciones. El terreno siempre tiende a restablecer su posición natural, por lo que debemos tener en cuenta su consistencia, presiones laterales, estabilidad, estratos, humedad, densidad, permeabilidad y vibraciones. En los trabajos en zanjas es importante, por ejemplo, el riesgo de desplome que está generando por las limitaciones de la anchura, puesto que una pequeña cantidad de material desprendido puede rellenar toda la sección con el consiguiente sepultamiento de los trabajadores. La intibación adquiere una especial importancia que deben ser obligatorias a partir de una determinada profundidad en cada caso. La anchura de la zanja ha de ser tal que permita la ejecución de los trabajos en presencia de intibaciones suficientes en número y en dimensión. Y sobre todo, las estructuras flexibles deformables son aquellas que experimentan deformaciones de flexión. Dentro de estas estructuras se encuentran las intibaciones, definidas como estructuras auxiliares y desmontables destinadas a sostener las excavaciones que ofrecen riesgo de descomprensión del terreno y hundimiento perfectamente aplicables a las zanjas. Hola, soy Don Manuel. Los cimientos son la parte de la estructura que transmite adecuadamente el peso de tu edificación al terreno. En general, las capas superficiales son inadecuadas para soportarlo, por lo que es necesario excavar hasta encontrar suelo firme. A continuación te explicamos cómo. Ubicación de tuberías. Para que determines el nivel base de la zanja, debes tener en cuenta la red pública de desagües y veredas. La construcción deberá quedar por encima de esos niveles. La profundidad de tu excavación no debe ser nunca menor a 80 centímetros. Respeta lo que se indica en los planos. Los anchos pueden variar entre 40 y 50 centímetros en suelos duros y entre 50 y 60 centímetros en suelos blandos como arcilla o arena suelta. Si el terreno en el que vas a trabajar se ubica en una ladera, deberás realizar trabajos de corte y relleno para obtener una plataforma nivelada. Estas deberían apoyarse en sus bordes por muros de contención. Es esencial que el fondo de tu excavación no se quede en zonas de relleno, ya que en el futuro podrían aparecer rajaduras en muros y con ello colapsar la construcción. Excava hasta llegar a terreno firme. Las paredes de la zanja deben ser verticales. Si no lo fueran o presentan algún tipo de inclinación o se desmoronan, utiliza encofrados laterales que eviten el uso en exceso del concreto.
El fondo de la zanja debe permanecer limpio y nivelado. Asegúrate que el fondo de la zanja quede totalmente plano y compacto. Recuerda que soportará el peso de toda la edificación. Para lograrlo, humedécelo y compáctalo. Al excavar, ubica el material que se genera a una distancia mínima de 60 centímetros del borde de la zanja. Evitas con eso causar alguna presión sobre las paredes y que se presenten derrumbes. Cuando realices excavaciones con una profundidad por encima de los 1.5 metros, toma precauciones para evitar accidentes por derrumbes de las paredes. Con estos consejos, todo te irá mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Algunas definiciones son importantes como persona competente. ¿Qué cosa es una persona competente para trabajos de excavaciones y zanjas? Es una persona que es capaz de identificar cualquier riesgo existente y predecible en los alrededores o en las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, riesgosas o peligrosas para los empleados y que esté autorizado para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminar. ¿Qué cosa es un ingeniero profesional registrado? Es toda persona que por educación y capacitación, habiendo pasado todos los requisitos para el registro, está registrado como ingeniero profesional en el estado en el que se lleva a cabo el trabajo. El tema de apuntalamiento. Un apuntalamiento es una estructura tal como un sistema de metal hidráulico, mecánico o de madera que da soporte a los lados de una excavación que está diseñado para prevenir derrumbes. Cajas de zanjas es una estructura que es capaz de resistir las fuerzas impuestas por un derrumbe y por lo tanto protege a los empleados dentro de la estructura. Responsabilidades con respecto al supervisor de trabajo y con respecto al supervisor del área. El supervisor de trabajo, en este caso, planea los trabajos de excavaciones, verifica la presencia de líneas de servicio y la evaluación del sistema de sostenimiento adecuado a las características del trabajo. Inspecciona diariamente las excavaciones y todos sus elementos auxiliares, señalización, pasarelas, escaleras, etc. Realiza una inspección específica de las excavaciones después de un movimiento telúrico, llámese lluvias, nieve, y cuando las condiciones del terreno cambien respecto a lo programado, ya sea, por ejemplo, un derrumbe, una fisura, agua, etc. Revisa y firma el permiso para excavaciones en el lugar de trabajo y asegura el cumplimiento de los requerimientos lógicos del mismo y revisa y firma los ATS correspondientes. El supervisor del área, en el caso, participa en la revisión y firma el permiso de excavación y zanjas y ATS correspondiente. En ocasiones también es el supervisor del trabajo y en cuyo caso asume las mismas también responsabilidades. Con respecto a las consideraciones generales en los criterios de diseño de zanjas y pozos, como ya hemos indicado, las zanjas y pozos se ejecutan con finalidades de diversas índoles, tales como cimentaciones, galerías, zapatas de pilas y puentes, tendido de conducciones, tuberías, canalizaciones, drenajes, acometidas a viviendas de agua, de gas, de electricidad y saneamiento, pozos para intervenciones de separación y catas, pozos de hinca y llegada de tuberías y excavaciones arqueológicas también. Proyecto y dimensionamiento o dimensionado.
Para el proyecto y dimensionamiento de pozos y zanjas es necesario tener en cuenta una serie de datos básicos. ¿Cuáles son esos datos básicos? Las dimensiones precisas, especialmente profundidad y anchura. La situación del lugar, el estudio geotécnico y la estratificación del terreno son importantes. El ángulo de rozamiento, la granulometría, la consistencia, la humedad, la permeabilidad, la estratigrafía, buzamiento y fallas, factores climatológicos, llámese como el agua, las lluvias, el hielo, las sequías y sobre todo, lógico, las vibraciones. También contamos con el nivel freático y el caudal de entrada de agua a la zanja, las cimentaciones existentes, su profundidad y distancia a la zanja, las cargas próximas y la existencia de golpes, sacudidas interiores y exteriores a la zanja, las conducciones de todo tipo, incluido el tráfico próximo en que puede resultar afectado, lógico, el tipo de intibación especialmente previsto en tu caso. Los estudios geológicos previos, por ejemplo, son de suma importancia, por ejemplo, en el estudio del terreno y permiten adoptar los parámetros adecuados para el diseño correcto y deben de considerar los siguientes aspectos, por ejemplo, la naturaleza de los materiales. Deben de considerar las zonas de turbas o arcillas. Deben de considerar las zonas de nivel freático muy superficial, las zonas de roca alteradas, los vados o zonas inundables, las zonas de gran penetración de la helada, la naturaleza de los materiales a excavar, las condiciones hidrológicas y de drenaje también son importantísimos. Y por tanto es necesario la información previa en mapas geológicos y geotécnicos existentes, la recopilación de antecedentes de la zona y su respectiva documentación, los trabajos también de campo para determinar la naturaleza y la estratificación del terreno, la información geotécnica en el cual, lógico, se presentan ahí los resultados de los ensayos efectuados, y las recomendaciones para realizar las excavaciones, en este caso, y cimientos de las edificaciones y estructuras que se prevean construir, ¿no? En el caso de la ejecución, al practicar una excavación, las paredes descubiertas de tierra o roca deben de ataludarse o entibarse, de modo que sean estables en todas y cada una de las fases de la obra. Teniendo en cuenta las circunstancias que pueden afectar en el futuro a su estabilidad, los terrenos a grandes rasgos se pueden clasificar en dos grandes grupos, en rocas y suelos. Entendemos por rocas aquellos materiales de distinta naturaleza que forman una fase continua, y por suelos o tierras nos referimos a los materiales que proceden de la transformación o descomposición de las rocas y que forman un conjunto de fase discontinua. Entre los suelos y tierras, los terrenos se diferencian en suelos cohesivos y los suelos no cohesivos. Entonces, cuando hablamos nosotros de suelos cohesivos, como los que tenemos acá, los terrenos cohesivos tienen un mínimo del 35% de arcilla.
Las paredes de las zanjas practicadas en terrenos cohesivos se mantienen verticales al menos durante cortos periodos de tiempo, y un suelo cohesivo es el que se amasa fácilmente y mantiene su forma al añadirle una pequeña cantidad de agua, o bien se rompe al apretarlo simplemente, ¿no? Entonces, un suelo cohesivo es el que se amasa fácilmente y mantiene su forma al añadirle una pequeña cantidad de agua, o bien se rompe al apretarlo. Con cierta fuerza con los dedos, la consistencia es una característica fundamental de los suelos cohesivos. Ahora, cuando hablamos de suelos no cohesivos, los terrenos no cohesivos consisten en limos, arenas, gravas o material de mayor tamaño. Estos tipos de terreno, cuando están húmedos, ofrecen una cohesión aparente. Sin embargo, cuando se encuentran sumergidos o están secos, los terrenos granulosos de tamaño más gruesos se desmoronan inmediatamente hasta alcanzar un ángulo de estabilidad comprendido entre 30 y 45 grados. Según la forma redondeada o angular de sus partículas, un suelo es no cohesivo cuando una muestra con agua añadida se convierte en una pastosa, o bien cuando en estado seco se deshace fácilmente entre los dedos. Los cantos y arenas sueltas son ejemplos, por ejemplo, son ejemplos de suelos no cohesivos, ¿no? A efectos de excavaciones, por ejemplo, se consideran los terrenos como terrenos duros, terrenos medios y terrenos blandos. Los terrenos duros son atacables con máquinas y martillos, es decir, terrenos de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactadas, etcétera. Con respecto a los terrenos medios, son acatables con máquinas y casos, arcillas semicompactadas como sin gravas, gravillas, etcétera. Y con respecto a los terrenos blandos, son atacables con palas, tierras sueltas, tierra vegetal, arenas, etcétera, ¿no? Las excavaciones son profundidades superiores, por ejemplo, a 0,80 metros en terrenos no cohesivos y 1,30 metros en terrenos cohesivos. Presentan una peligrosidad suficiente como para realizar un análisis minucioso de todos los aspectos influyentes, considerando además que tanto en las paredes en talud como en las paredes entibadas debe primar el concepto de seguridad permanente, así como en el entorno de la propia zanja, analizándose cualquier factor o agente que afecte a la estabilidad de esta. Por ello, los bordes de las zanjas y taludes, en este caso, los bordes de las zanjas y taludes, es por ello que los bordes y de los taludes no pueden pisarse sin tener la certeza de su estabilidad y de su seguridad. Las paredes excavadas no pueden socavarse. Los salientes se deben de eliminar y las rocas, bolos erráticos y restos de obra sueltos susceptibles se deben de desprender y se deben de retirar. El entorno de la zanja y pozo deben de merecer una atención especial, sobre todo de los edificios, viales, tuberías y en general la conducción de todo tipo, a fin de que no resulte afectadas en todo proceso lógico de ejecución, ¿no?
Criterios de diseño de zanjas y pozos en talud. Teniendo en cuenta todo lo anterior, las zanjas y pozos se pueden clasificar en dos grupos, en talud y con entibación. En talud, por ejemplo, son las zanjas y pozos cuyas paredes no están entibadas ni total ni parcialmente. En el caso de querer realizar un taludes, zanjas o pozos sin entibación, se señala que los parámetros geométricos de cortes, ataluzados de terreno, provisionales sin entibación de altura no mayor de 7 metros, situados entre dos superficies sensiblemente horizontales, en terrenos coherentes, homogéneos o asimilables, con nivel freático a 2 o más metros por debajo de la cota más profunda de excavación, ubicadas en zonas de grado sísmico inferior a 7. Entonces, definimos en este caso la profundidad crítica como la máxima que se pueda excavar en paredes verticales estables sin ningún tipo de entibación. Para cortes verticales del terreno, la citada norma considera de que estos pueden llevar a cabo en zanjas y pozos para profundidades menores de 1,30 m cuando el terreno sea coherente y sin solicitación. El tema que vamos a abordar es estabilidad de taludes. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal que hayan de adoptar las estructuras de tierra. Y es un claro ejemplo de la utilización del suelo como material para la construcción. Los terraplenes pueden ser naturales, o sea que no interviene la mano del hombre, como laderas o barrancas, o pueden ser artificiales, como es el caso de terraplenes de tierra o terraplenes para caminos. Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de suelo contra su falla o contra el movimiento. Por ejemplo, en este talud vemos que si esa pendiente fuera más tendida, este talud sería más estable. Ahora veamos en el caso de una presa de retención de tierra. Tiene un cierto grado de estabilidad, pero si su talud fuera más tendido, como en el caso de la línea azul, su estabilidad sería mucho mayor. Pero en el caso de los taludes artificiales, un talud no solamente debe cumplir con el requerimiento de estabilidad, sino también con un requerimiento económico. O sea, que debe cumplir varios aspectos, siendo la economía uno de los más importantes. Lo mismo ocurre en una obra básica vial. Ahí vemos en el talud de la derecha, que si fuera más tendido, también sería más estable, pero a costa de tener un mucho mayor movimiento de suelo. Entonces podemos decir que tanto en una presa como en la obra básica vial, que debo buscar el menor grado de estabilidad posible para hacer más económica mi obra, ya que el factor económico tiende a ser un factor determinante en esta cuestión. Cuando se produce la falla, o sea, el deslizamiento de una masa de suelo, se pueden producir incontables daños materiales y o pérdidas humanas, como puede verse en las siguientes figuras. Estos problemas de estabilidad no solamente comprenden suelos finos, sino también movimientos de masas rocosas. Aquí en la ilustración vemos un caso típico de una falla rotacional en una barranca. Ahora bien, ¿qué produce esto? Bueno, dijimos que una masa de suelo siempre va a ceder a lo largo de una superficie de falla, donde se ve superada su capacidad cortante máxima. Esto no basta con que se produzca la falla en un solo punto, sino que debería pasar en varios puntos a lo largo de la misma falla. Esto se presenta en materiales con comportamiento elástico o semielástico. El tipo de falla o deslizamiento depende básicamente de la inclinación del talud y de los factores de resistencia del suelo, como son la cohesión y la fricción. También podemos definir dos tipos de talud. Cuando el espesor que falla es poco con respecto al alto, decimos que es un talud infinito. Cuando es apreciable este espesor, decimos que es un talud finito. En suelos finos,
vamos a discretizar básicamente 3 tipos. La falla por pie de talud, como se ve en la primera figura, que corresponde a arcillas blandas, y las fallas de pie de talud, como es la segunda figura. La tercera falla que vemos, que es cuando encontramos a mitad del talud un estrato más duro, es un caso que es la falla de frente de talud, es un caso particular de la de pie de talud. La falla de pie de talud es más típica de suelos arenosos. También en alguna otra bibliografía podemos encontrarlo como círculo de talud, círculo de pie de talud o círculo profundo, que sería la falla de pie de talud. Ahora, si estudiamos un punto sobre esa superficie de falla, con sus tensiones principales, podemos trazar un círculo de Mohr en un gráfico de esfuerzos normales, esfuerzos tangenciales. Si este círculo de Mohr toca la envolvente de fallas, decimos que la masa está inestable o próxima a fallar. Pero si en cambio nuestro círculo, en este caso el verde, está lejos de la envolvente de falla, decimos que ese rango hasta tocar la envolvente es la seguridad. Ahora bien, en este punto, lejos de la envolvente, decimos que el suelo tiene una cohesión menor a la cohesión máxima, la de rotura, y un ángulo de fricción menor a la fricción de rotura, que llamamos con CD y FID, o sea, parámetros de resistencia menores a los que se requieren para producir la falla. Por eso es que este círculo no toca la envolvente. Ahora bien, si relaciono mi esfuerzo tangencial máximo para que se produzca la falla con el esfuerzo tangencial sin que se produzca la misma, a esto puedo llamarlo factor de seguridad, concepto que es muy importante en este tema. En el caso de una estructura de hormigón, yo defino mi factor de seguridad, por ejemplo 2,1. Si yo la tensión de rotura le aplico este coeficiente de seguridad de 2,1, poseo una tensión admisible, con lo cual voy a determinar mi sección. Pero en un talud natural, yo ya tengo mi sección, o sea, mi geometría. Y también tengo la tensión de rotura, o sea, mi esfuerzo cortante máximo, dado por 6 phi. Entonces, lo único que puedo determinar aquí es un factor de seguridad. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, nos referimos al factor de seguridad contra la falla. Ahora bien, la superficie de falla, ¿cómo la determino? La realidad es que no la conozco. Este proceso decimos que es un proceso de iteración. Por lo tanto, debo hacer un proceso de iteración donde determinaré el coeficiente de seguridad para tantas fallas como me sea posible. Y la falla que contenga el menor coeficiente de seguridad será el que me determine el factor de seguridad de la falla. Entre los métodos más confiables para determinar mi factor de seguridad encontramos el método de equilibrio límite técnica de las dovelas, que consiste en dividir mi área de falla en pequeñas porciones llamadas dovelas. Cada una de estas estará en equilibrio, o sea, que debe cumplir las condiciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas y de momentos. Cuando vemos una dovela de cerca, vemos que no conocemos ni el esfuerzo cortante contra la base, ni el esfuerzo cortante, ni el esfuerzo normal contra las otras dovelas. O sea que tengo más incógnitas que ecuaciones, o sea que sería un sistema indeterminado. Entonces, aquí es donde debemos hacer una serie de suposiciones. ¿Qué suposiciones? Bueno, cada autor tiene la suya. Sin entrar en un detalle innecesario sobre cuál es la suposición que hace cada método, vemos que tenemos toda esta serie de métodos para resolver este sistema. En base a las limitaciones que cada autor toma, cada método posee las limitaciones derivadas de esas hipótesis. Uno de los métodos más usados es el de Bishop, el cual da muy buenos resultados para el caso de masas rotacionales, como ocurre en la mayoría de los suelos de nuestra zona. Pero no es aplicable para masas de suelo que se mueven horizontalmente, ya que no realiza equilibrios de fuerza en horizontal, como puede ser movimientos de rocas sobre planos de clivaje horizontal. Aquí por último vemos un ejemplo de las dovelas de Bishop hecho analíticamente. Y a continuación vemos el mismo ejemplo hecho por el programa de cálculo GeoPhy.
con el cual puedo analizar innumerables superficies de falla, obteniendo así el factor de seguridad de cada una, hasta encontrar el menor, que será el factor de seguridad de mi estructura. Regresamos, tomamos un break, regresamos de 10 minutos.